doctora Gutiérrez, médico anestesiólogo del Hospital Almenara. El día de hoy voy a dictarles la clase de bloqueadores neuromusculares. En el transcurso de la clase, mientras vaya hablando, si hay alguna duda con respecto a lo que voy explicando, por favor me la hacen llegar de inmediato, no esperen hasta el final. Si hay algo que no entienden o necesitan que les vuelva a explicar, hacen que lo vuelva a explicar en el momento, por favor. Bien. ¿Alguno de ustedes ya ha hecho prácticas en sala de operaciones? ¿Quiénes han hecho práctica en sala? Porque del otro grupo no había hecho nadie. Ya, hay un grupo que ya ha rotado. ¿Quiénes han rotado ya en la semana pasada por el Almenara? Todos han rotado, ¿no? ¿Quién más? Esta semana. Muy bien. Entonces habrán escuchado hablar de los bloqueadores neuromusculares, ¿no? Son fármacos que no son de uso frecuente. Son fármacos que se usan en las UCIs y en salas de operaciones. No lo van a encontrar en las farmacias, no se expenden libremente al público. Para conocer el mecanismo de acción y los usos de los bloqueadores neuromusculares, tenemos que conocer primero la fisiología para saber en dónde actúan. Entonces, en este gráfico vamos a ver, en primer lugar, ¿saben qué es esto? ¿Qué es? La membrana neuromuscular, ¿no es cierto? Acá tenemos el axón terminal y esto viene a ser la parte muscular, ¿no? La membrana presináptica que se encuentra en la parte nerviosa y la membrana postsináptica que se encuentra en la parte muscular. Este espacio viene a ser... ¿Ah? ¿El qué? La hendidura sináptica. Acá tenemos unas vesículas que lo encontramos en la parte del axón terminal que contienen un neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor? La acetilcolina, ¿no es cierto? Acá vamos a encontrar muchas vesículas que contienen la acetilcolina. Muy bien. En la membrana postsináptica que se encuentra en el músculo vamos a encontrar unos receptores. ¿Cómo se llaman estos receptores? Los receptores de acetilcolina, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene la descarga, las vesículas van a ir hacia la parte terminal y van a vertir el contenido en el espacio intersináptico. Una vez que están acá, van a ir hacia sus respectivos receptores. Una vez que se unen a los receptores, van a despolarizar la membrana y van a aumentarse las cantidades de calcio en el intracelular, va a activarse la actina, la miosina y se va a producir los movimientos de contracción y relajación. Eso es lo que normalmente sucede en cada uno de nosotros. Gracias a esto nosotros podemos movernos, podemos caminar, podemos hablar, abrir, cerrar los ojos, podemos respirar a través de este mecanismo fisiológico normal. Aquí vamos a ver. Ese es un dibujo con más colores, ¿no? Vemos acá la parte neuronal, la parte muscular, el espacio intersináptico, las vesículas con el neurotransmisor y los receptores nicotínicos de acetilcolina, ¿no? Los receptores nicotínicos de acetilcolina. Ahora, ¿cómo creen ustedes que va a actuar un bloqueador neuromuscular? Exacto. El bloqueador neuromuscular, suponiendo que el nitrobón es el bloqueador neuromuscular, va a ir hacia los receptores, va a competir con la acetilcolina, le va a ganar y se va a unir a los receptores. Entonces la acetilcolina se va a quedar en el espacio intersináptico. Y si los receptores nicotínicos de acetilcolina están unidos a un bloqueador neuromuscular, ¿qué va a pasar con el músculo?
no se va a despolarizar, no va a haber liberación de calcio, no se va a activar el sistema actina, miocina, no se va a mover el paciente. Entonces, ¿cuál vendría a ser el mecanismo de acción de los bloqueadores neuromusculares? La unión a los receptores nicotínicos con el consiguiente bloqueo Entonces, este mecanismo de acción es para todos los bloqueadores neuromusculares. ¿Ustedes conocen algún bloqueador neuromuscular? El rocuronio. ¿Qué otro bloqueador neuromuscular conocen? Rocuronio, becuronio. ¿Qué otro han escuchado? Atracurio, por ahí habrán escuchado. Entonces, esos bloqueadores neuromusculares que ustedes han visto en sala cuando han ido tienen este mecanismo, y todos los bloqueadores neuromusculares que vamos a ver, que voy a mencionar, tienen el mismo mecanismo de acción. El becuronio, el rocuronio, el atracurio, cisatracurio, pancuronio, pipecuronio y toda la gama de bloqueadores neuromusculares tienen el mismo mecanismo de acción. Se van a unir a los receptores nicotínicos postsinápticos de la acetilcolina y van a producir el bloqueo, ¿no?, por un mecanismo competitivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta acerca del mecanismo de acción de los bloqueadores neuromusculares? Muy bien, ahora, los bloqueadores neuromusculares se van a clasificar, así como ustedes los van a clasificar, qué sé yo, por orden de tamaño, lo pueden clasificar por color de cabello, por notas, por comportamiento, por tardanza, lo que sea, igual. A los bloqueadores neuromusculares también lo van a clasificar. Hay tres clasificaciones para los bloqueadores neuromusculares, que son las más frecuentes. Una de ellas es por su duración. Hay bloqueadores neuromusculares de larga duración, de acción intermedia y de duración corta. Entonces, los de duración corta, ¿cuánto creen ustedes que dura la vida media de un bloqueador neuromuscular de duración corta? Su tiempo, su duración. Dura de 10 a 15 minutos. Los bloqueadores neuromusculares de acción intermedia duran aproximadamente 1 hora, y los bloqueadores neuromusculares de acción larga duran de 2 horas a más. De los tres grupos, ¿cuál ustedes creen que es el grupo que más se utiliza? Los de duración intermedia. ¿Y conocen algunos de duración intermedia? El rocuronio, el becuronio, el atracurio, el cisatracurio son de duración intermedia, que de paso son los más usados, ¿no?, los que duran 1 hora. Muy bien, y de duración corta, ¿conocen alguno? Sí han escuchado probablemente la succinilcolina. ¿Han escuchado la succinilcolina? La succinilcolina es un bloqueador neuromuscular de duración corta, dura aproximadamente 10 minutos su efecto, ¿no? Los de intermedia tenemos el rocuronio, becuronio, atracurio, cisatracurio, y también está el grupo de los de duración larga, de 2 horas a más. ¿Algún bloqueador neuromuscular de duración larga que ustedes conozcan, que hayan escuchado, que se imaginen o crean que puede estar en ese grupo? No, más difícil porque no lo usamos tampoco nosotros, como son el pancuronio, el pipecuronio, son de larga duración. Eso no quiere decir que no haya en el Perú, hay, pero hay en las clínicas particulares, ¿no? O ustedes vayan al Ministerio de Salud o a la Seguridad Social, van a encontrar los de duración intermedia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, dentro de la clasificación de los bloqueadores neuromusculares tenemos por su duración.
¿Cómo se clasifican por su duración? Ejemplos de duración larga, bloqueadores neuromusculares de duración larga. ¿Cuánto dura un bloqueador neuromuscular de duración larga? De 2 a más horas. Los de acción intermedia, ¿qué ejemplos conocen? ¿Cuánto duran? Una hora. Y los de acción corta, ejemplo, la succinilcolina. Se ha escuchado hablar de la succinilcolina, ¿no es cierto? Es un fármaco antiguo y que hasta ahora se sigue usando y es de acción corta. Luego tenemos otra clasificación de los bloqueadores neuromusculares que es por su mecanismo de acción. Por su mecanismo de acción se van a clasificar en dos grupos, los no despolarizantes y los despolarizantes. ¿Han escuchado de esa clasificación de los bloqueadores neuromusculares? ¿Cómo actúan o cuál es su mecanismo de acción de los despolarizantes y de los no despolarizantes? ¿Cómo creen ustedes que es su mecanismo de acción? ¿Cómo es? Ya lo hemos visto, ¿cómo es el mecanismo de acción? Ya lo hemos visto el mecanismo de acción, como lo hemos dicho. Y bloquear. Exacto. El mismo mecanismo es, pero con unas pequeñas diferencias. ¿Qué pasa con los bloqueadores neuromusculares de tipo no despolarizantes? ¿No? Imagínense ustedes que mi plumón es el bloqueador. Esta es la sangre que está tranquila con todos sus neurones, su músculo. Viene el bloqueador y se une a los receptores nicotínicos y va a relajar al paciente. Ese es el mecanismo de acción del bloqueador neuromuscular de tipo no despolarizante. Por un mecanismo competitivo se unen los receptores nicotínicos que están en la membrana postsináptica y el paciente se va a relajar. Ejemplos de este tipo de receptores, de este tipo de bloqueadores no despolarizantes. ¿Qué ejemplos tenemos? Rocuronio, becuronio, atracurio y cisatracurio. Tenemos el otro grupo que es el despolarizante. ¿Cómo creen ustedes que sería el mecanismo de acción de este grupo de bloqueadores neuromusculares despolarizantes? ¿Cómo sería? ¿Diferente? Muy parecido, porque todos tienen el mismo mecanismo. Estos bloqueadores también van a los receptores nicotínicos de la acetilcolina en la membrana postsináptica, pero al unirse van a despolarizar la membrana momentáneamente y de ahí se va a relajar el paciente. Clínicamente, ¿qué van a ver ustedes en los pacientes que usan bloqueadores neuromusculares de tipo despolarizante? Yo le coloco a mi paciente, ¿qué van a ver? Que va a hacer el paciente como trismus, fasciculaciones en los músculos tanto de la cara como los músculos del tórax, y de ahí se relaja. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que el bloqueador o el grupo de bloqueadores neuromusculares despolarizantes van a unirse a los receptores nicotínicos de la membrana postsináptica y van a despolarizar momentáneamente la membrana y de ahí van a relajar al paciente. Los bloqueadores neuromusculares de tipo no despolarizante van a unirse a los receptores nicotínicos de la acetilcolina en la membrana postsináptica y de frente van a relajar al paciente, ya no lo van a despolarizar la membrana. Por eso se dice que unos son despolarizantes, bloqueadores no despolarizantes, y el otro grupo bloqueadores neuromusculares despolarizantes. ¿Cuáles de los dos grupos piensan ustedes que son los que más usamos o el que preferimos usar? Los no despolarizantes. ¿Por qué? Porque van ustedes, los que han ido a usar, han visto, se les pone la droga, el fentanilo, el propofol, el bloqueador y se relajan bonito, ¿no es cierto? No están, y de ahí se relajan. Entonces, son el grupo más usado. Ejemplos de bloqueadores musculares no despolarizantes.
becuronio, atracurio, cisatracurio. Ejemplos de bloqueadores musculares despolarizantes. ¿Quién cree usted? Succinilcolina. La succinilcolina, ¿no? Que de paso es un bloqueador neuromuscular de acción corta, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia en cuanto a la clasificación por su mecanismo de acción. Hay una tercera clasificación de los bloqueadores neuromusculares. A ver, primero hemos visto por su duración, segundo por su Mecanismo de mecanismo acción. de acción y tercero, ¿por cuál crees que será? Por su estructura química. La tercera clasificación de los bloqueadores neuromusculares es por la estructura química. Según su estructura química, los bloqueadores neuromusculares se pueden clasificar también en dos grupos: los esteroideos y los benzodiazepinas. Ahora, ¿por qué es importante hacer estas clasificaciones, no? A veces se notan que son muy pesadas, pero son importantes. ¿Por qué? Porque el grupo de los esteroideos, ¿qué va a pasar con este grupo? Este grupo de bloqueadores neuromusculares no liberan histamina. Ustedes saben que, ¿qué hace la histamina en un paciente? Exacto, ¿no? Va a ocasionar abones, ronchas, va a producir aumento de secreción en los pulmones, espasmo bronquial, ¿no es cierto? Choque anafiláctico. Entonces, el grupo de los esteroideos no libera histamina, pero hay otro grupo, los benzodiazepinas. Este grupo sí libera histamina. Ahora yo les digo, ejemplos de bloqueadores neuromusculares del grupo de los esteroideos: rocuronio, becuronio, son de este grupo, pancuronio y pecuronio. Ejemplos de bloqueador neuromuscular benzodiazepinolínicos que liberan histamina. ¿Quién creen que está en este grupo? El atracurio. El atracurio es un bloqueador neuromuscular que libera histamina. Y ustedes dirán, pero ¿para qué lo crearon? ¿No? Si va a producir todas esas cosas, ¿no? Lo hubieran creado y así no tenemos que hacer dos clasificaciones, ¿no? Lo más simple. El atracurio es un bloqueador neuromuscular que se usa en los pacientes hepáticos, renales, trasplante de hígado, trasplante de riñón. ¿Por qué? Porque todos los relajantes musculares, casi todos, se metabolizan en el hígado y se eliminan en el riñón. Pero el atracurio, que es un benzodiazepinolínico que libera histamina, no se metaboliza en el hígado ni en el riñón. O sea, no necesita del hígado, no necesita del riñón para su metabolismo. Se metaboliza solito en el plasma, se fragmenta, ¿no? Se fragmenta, forma compuestos y no necesita del hígado ni del riñón. O sea, una maravilla es. Pero el único detalle que tiene es que libera histamina, ¿no? Y estaría, por lo que libera histamina, contraindicado en ciertas patologías, como por ejemplo los pacientes asmáticos, los pacientes alérgicos con dermatitis atópica o con antecedentes de choque anafiláctico. Se contraindica el uso del atracurio, pero tiene otras indicaciones, como son un paciente con enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Los IRCT en hemodiálisis, los pacientes con cirrosis hepática avanzada, pacientes que son candidatos a trasplante de hígado, se utiliza el atracurio. O sea, sí tiene uso, sí es importante. Su metabolismo no necesita del hígado o del riñón, sigue una vía que se llama la vía de Hoffman, en la cual se fragmenta el atracurio y forma compuestos. No necesita del hígado ni del riñón. Entonces, esa es la importancia que tiene el atracurio. Actualmente ha salido otro bloqueador neuromuscular que se llama cisatracurio, que es casi igual que el atracurio, con la única diferencia de que no libera histamina. El cisatracurio igual no se metaboliza en el hígado, no se metaboliza en el riñón, es excelente para los pacientes con este tipo de patologías y además tiene el plus de que no libera histamina.
¿Cuál es el único problema con el cisatracurio? Que es carísimo, ¿no? Si el atracurio cuesta 10, el otro cuesta 100, ¿no? Entonces, ese es el único detalle, ¿no? El costo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a los bloqueadores neuromusculares y su clasificación? El cisatracurio, ¿dónde lo clasificaríamos? Como benzoisoquinolénico, pero no libera histamina. No, el cisatracurio, como no libera histamina, ya no es benzolisoquinolénico, está en el grupo de los esteroideos. Todo el que libera histamina es benzolisoquinolénico, y de todo ese grupo tenemos al atracurio. El cisatracurio ya no libera histamina, no libera, está en otro grupo. Entonces, ¿Bepuronio también es un esteroide? sí, bepuronio, ropuronio, panpuronio, pipepuronio son esteroideos, esos bloqueadores neuromusculares, no liberan. Ahora, estos bloqueadores neuromusculares, ya vuelvo a repetir, tienen 3 clasificaciones. Por su duración, se clasifican en corta, intermedio y duración larga con sus respectivos ejemplos. Por su mecanismo de acción, están en despolarizantes y no despolarizantes. Los despolarizantes, ya saben ustedes por qué se les llama despolarizantes. ¿Y cuál es el ejemplo de un despolarizante? La succinilcolina. Y los no despolarizantes, porque no despolarizan la membrana postsináptica. Dentro de ellos tenemos el bepuronio, ropuronio, atracurio, pipepuronio, están en este grupo, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Luego tenemos la tercera clasificación, que es por su estructura química, esteroideos y benzodiazepinas. ¿Qué hace al esteroideo una clasificación o su característica es que no libera histamina? Ejemplos de este tipo de y del grupo de los benzodiazequinolínicos, el atracurio. ¿Y la succinilcolina, doctora? No libera. Ahora, ¿para quiénes usamos o en quiénes está indicado el atracurio? Para pacientes hepáticos renales y de trasplante. ¿Y sus contraindicaciones? Ya, ahora, cada fármaco, ustedes, hemos hablado de varios fármacos, ¿no? Que, bueno, en este caso varios fármacos, pero todos son bloqueadores neuromusculares. Tienen una dosis diferente, todos tienen dosis diferentes, no tienen la misma dosis. A pesar que tienen el mismo mecanismo de acción casi, las dosificaciones son diferentes. Ahora, los bloqueadores neuromusculares nosotros los usamos mayormente en adultos. En los niños muy pequeños, recién nacidos, menores de 1 año, no usamos bloqueadores neuromusculares para intubar. ¿Por qué creen que no usamos en los niños menores de 1 año, en los recién nacidos, prematuros, no usamos bloqueadores neuromusculares? Porque los receptores no están desarrollados. Y si no tienen receptor, entonces no hay forma, ¿no?, de ponerlos. Los receptores no tienen un desarrollo adecuado, entonces no se usa bloqueador neuromuscular. A partir de niños grandes como 3 años, 4 años, usamos bloqueadores pero a dosis muy bajas. Y los niños ya de 5 años, que se supone un niño de 5 años se dice que ya tiene la función renal y la función hepática ya prácticamente casi al 100, ¿no? Estará pues en un 90%, ya prácticamente de un adulto. Entonces a partir de esa edad podemos usar nosotros los bloqueadores, ¿no?, y todas las drogas en general a una dosis ya más adecuada, ¿no? Pero en los pretérmino, término y neonatos y menores de 1 año no usamos bloqueadores neuromusculares. A partir de los 5 años ya usamos mayormente en los niños, ¿no? Y de 3 a 5 años a dosis muy bajas. Y en los adultos los usamos a sus dosis normales, ¿no? En todos los adultos. ¿Ustedes creen que habrá alguna contraindicación para el uso de bloqueadores neuromusculares? Sí, es que estoy usando barbitúricos, no puedo usar bloqueadores. ¿Por qué? No me acuerdo, está en la clasificación.
sea, nos explicó la doctora anterior que si estoy usando barbitúricos no puedo mezclarlo con relajante. Ah, en la misma jeringa. Claro, en la misma jeringa no, porque precipitan. Pero, por decir, los barbitúricos están dentro del grupo de los hipnóticos, así también como las benzodiazepinas, el propofol y los anestésicos inhalatorios son hipnóticos. Los opioides son analgésicos y dentro del grupo de opioides está pues el fentanilo, remifentanilo y una serie de los hilos y los bloqueadores neuromusculares. Si ustedes se habrán dado cuenta, cuando nosotros vamos a inducir tenemos 3 jeringas, una de 20, una de 10, una de 5. No mezclamos y lo ponemos así como cóctel al paciente. Tenemos 3 jeringas y ponemos estos 3 componentes para la anestesia general por jeringas separadas, ¿no? Una de 20 para el propofol, la de 10 para el fentanilo y la de 5 con tapa negra para el bloqueador neuromuscular. No lo mezclamos, ¿no? Lo ponemos separados. No podemos mezclar, como dice su compañera, ¿no? Un relajante con un barbitúrico porque se va a precipitar. Y al precipitarse se ponen como una especie de, así como cuando les empieza a descarcarar una pared y sale polvito, así se ve en la jeringa. Entonces se precipita. Entonces hay drogas que se pueden mezclar y hay drogas que no se pueden mezclar. En el caso de los que han entrado al hospital o han pasado por la rotación de anestesia, nuestro hipnótico, ¿cuál es? ¿Es un barbitúrico? No, es el propofol, ¿no? Que es actúa sobre el principal depresor del sistema nervioso central, el GABA, actúa sobre el receptor GABA, ¿no? Es mayormente, ¿no? Entonces es un hipnótico que no lo mezclamos con nada. El fentanilo va aparte. Lo único que lo mezclamos el fentanilo es con la lidocaína y el bloqueador neuromuscular. Lo ponemos en jeringas separadas. Pero no es que no se puedan usar. Yo puedo usar como hipnótico, ya no quiero usar propofol, voy a usar el pentobarbital o el tiopental, lo pongo en mi jeringa, aparte pongo mi fentanilo y aparte mi bloqueador y lo pongo por jeringas separadas, pero no las mezclo. Pero sí se usan en el mismo paciente, pero no juntas las jeringas, no mezcladas, ¿no? Porque precipitan. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya, les preguntaba si creen ustedes que hay alguna contraindicación para usar los bloqueadores neuromusculares, me refiero en los pacientes, ¿no? Porque en ustedes, personas sanas, no los vamos a usar, los usamos en los pacientes. ¿Hay alguna contraindicación con algún paciente, con alguna patología de los bloqueadores neuromusculares? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. En el caso de miastenia gravis. Hay patologías en las cuales hay alteración a nivel de las membranas neuromusculares, ¿no? Entonces, en esos pacientes que tienen miopatías o alteración de las membranas a nivel de la placa neuromotora, se prefiere no usar bloqueadores neuromusculares. ¿Por qué? Porque el paciente no va a ventilar, va a ir a ventilador prolongado. Entonces, en esas patologías de patología muscular, neuromuscular, que son un buen grupo, ¿no? Dentro de ellas la miastenia gravis, se prefiere no usar bloqueadores neuromusculares, ¿no? Para darle anestesia. Ahora, fuera de esas patologías, hay otras en las cuales la contraindicación es relativa, o sea, puede que sí como puede que no. Por ejemplo, los pacientes con obstrucción intestinal, ¿no? ¿Ustedes han visto pacientes obstruidos? ¿Saben qué es un paciente obstruido? Son esos pacientes en los cuales el contenido intestinal está ahí y no
no hay movimiento, no hay peristaltismo, no hay el tono muscular que empuje y haga sus necesidades como fisiológicamente uno hace. Están ahí contenidos, no puede, ya sea porque el tono se perdió de repente por un problema de sepsis, ¿no? Hay una peritonitis, entonces los intestinos se edematizan y pierden el tono y están ahí y ahí se acumula todo, ¿no? O puede ser porque hay un tumor, un cáncer que no deja y se obstruye, ¿no? Entonces, en esos pacientes que están obstruidos, donde cuales no hay tránsito, esos pacientes, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú comes ahorita y a la hora te paras de cabeza? ¿Se te regresa la comida? No, ¿por qué no se te regresa? Por el tono y porque hay un esfínter, ¿no? El esófago gástrico que está apretado y pues no te deja que se, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si tienes un apéndice de 10 días, está infectado, se ha hecho una peritonitis, se han edematizado las asas, tu contenido está ahí, tu barriga sí, te ponen una sonda, te aspiran, te sacan contenido y te tienen que operar, porque no te van a dejar con el apéndice que esté ahí generando una peritonitis, se tienen que operar, y para una cirugía con peritonitis se necesita anestesia general, porque el cirujano va a lavar, va a abrir, va a limpiar las asas, va a sacar el contenido, entonces tiene que hacer con el paciente intubado. Entonces, ¿qué necesita? Una anestesia general. Y para darle una anestesia general voy a necesitar una analgesia hipnosis. ¿Y qué pasa si yo le pongo un bloqueador neuromuscular? Si yo le pongo un bloqueador neuromuscular, ¿qué va a pasar? Me va a relajar perfecto los brazos, no me va a morder, pero también me va a relajar la musculatura respiratoria y la musculatura intestinal, y también me va a relajar el esfínter esófago gástrico. Entonces, si yo a un paciente que está obstruido así, con contenido, lo voy a intubar y le pongo hipnótico, fentanilo, y le pongo bloqueador neuromuscular, y se me va a abrir el esfínter, ¿qué va a pasar? Que va a haber un riesgo muy grande de que se salga todo el contenido y se vaya ¿a dónde? A los pulmones. Bueno, fuera que se vaya afuera. Lo que encuentras cerca de la vía respiratoria y la vía digestiva, de que entre a los pulmones y se produzca una broncoaspiración, una neumonía aspirativa, va a la UCI, hasta se puede morir el paciente, porque todo lo que hay acá no solamente es ácidos, sino también a veces es fecaloideo, entonces produce una infección terrible y el paciente se muere, ¿no? Hace sepsis y se muere. Entonces, en esos pacientes hay algunos anestesiólogos que tienen, no, yo no uso relajante acá, y otros sí, yo voy a usar relajante y lo voy a intubar rápido. Particularmente yo, los pacientes que están obstruidos, los pacientes no uso un bloqueador neuromuscular. Entonces dirán ustedes, ¿cómo el intubo? El intubo despierto, no lo intubo despierto. Pero no el intubo despierto que tú vengas acá, abre la boca y te meto el tubo, no te intubo así. Tengo obviamente que sedarlo un poco, ¿no? Se lo seda con fentanilo, un poquito de midazolam, se le hace un bloqueo acá en la membrana tirocricoidea. Ustedes tóquense entre el tiroides y la cricoides, hay una membrana que es avascular, en donde uno ingresa ahí con una aguja aspirando y va a salir aire. Eso te da la certeza que estás en el espacio tirocricoideo, y le vas a inyectar ahí lidocaína. La lidocaína va a anestesiar todas las cuerdas, la cuerda vocal que está ahí. Aparte de eso, al paciente le vas a colocar en spray una lidocaína, en spray, así como el perfume que te echan, pero no perfume, sino lidocaína en spray. Le abres la boca y le diriges hacia las cuerdas, y al comprimir eso se vaporiza y se anestesia la boca. Entonces, ya con la lidocaína spray, con el bloqueo tirocricoideo y con un poco de sedación dado por el fentanilo y el midazolam, me voy a poner acá a mi paciente, y obviamente tengo que hablar con el paciente, porque no voy a agarrar y le voy a abrir la boca y le voy a meter el tubo. Tengo que hablar con el paciente y le voy a decir que necesito que me colabore, que necesita intubarse, introducir el tubo, pero va a estar despierto, porque si
le puedo poner la otra técnica de dormido, puede ser que el contenido vaya hacia los pulmones y se puede morir, ¿no? Hay que decirle, porque si no el paciente va a pensar, ¿no?, de que quiere que lo duerman y es muy riesgoso dormir a un paciente, relajarlo e intubarlo. Entonces, una vez que ya está concientizado y asume de que sí tiene que hacerse así, con el laringoscopio le abres la boca así como intubas y las cuerdas van a estar así. Cuando se abre, en la vez que se abre, se introduce el tubo. Una vez que se ha introducido el tubo, el paciente no va a tener molestia porque toda esta parte va a estar anestesiada. Y una vez que ya está el tubo adentro, se infla el CAF para que no se salga y de ahí por la vena ya uno le coloca el fentanilo, el bloqueador neuromuscular, todas las drogas ya y se conecta a la máquina. Entonces, en los pacientes obstruidos, el uso de relajantes es una contraindicación relativa. Si quieres lo usas, si no, no, ya depende. La otra técnica es usar todo y dormirlo, pero eso sí, tienes que intubarlo al toque. No te vas a poner a ventilarlo, a conversar. Y una vez que le pones las drogas, le metes el tubo, porque si dejas pasar el tiempo, todo esto se va a relajar y se va a regresar hacia la vía respiratoria. Entonces, los pacientes obstruidos, el uso de relajantes es una contraindicación relativa. ¿Puedes usar o puedes no usar? Ya depende de tu habilidad, de cómo prefieres tú intubar a tu paciente, o despierto, con relajante, dormido, o sin relajante, despierto, pero con su bloqueo, porque si no el paciente se va a sentir incómodo, ¿no? Y una de las contraindicaciones también pues es el que haya ese tipo de enfermedades, ¿no?, miopatías o enfermedades de las placas neuromusculares, en las cuales sí el uso del bloqueador neuromuscular no está indicado, ¿no?, porque van a ir a ventilador un tiempo prolongado al paciente, y al mandarlo un tiempo prolongado al ventilador a un paciente le aumenta el riesgo de infección de neumonía, ¿no?, y de que se quede por meses en el ventilador. Entonces, esas serían las contraindicaciones relativas. ¿Y qué pasaría con respecto al uso de relajante en las pacientes gestantes que van a ser sometidas a una cirugía por apendicitis? ¿Qué piensan ustedes acerca del uso de bloqueador neuromuscular en unas pacientes gestantes que tienen un bebé adentro? ¿Se puede usar? ¿No se puede usar? ¿Se podría usar en las gestantes el bloqueador neuromuscular? Normalmente todo lo que le pasa a la madre le pasa al niño. Si tú le colocas propofol a la mamá, la va a dormir, también se va a dormir el niño, lo va a anestesiar también un poco al niño, también, porque por vía placentaria pasan la mayoría de las drogas. Si yo le pongo fentanilo a la mamá, también le va a pasar al bebé, también por vía placentaria, también porque la mayoría de drogas atraviesa la placenta. Si yo le pongo un bloqueador neuromuscular a la mamá, también le va a pasar el bloqueador al niño. Sí. Los bloqueadores neuromusculares no atraviesan la placenta. Imagínate si atravesara la placenta, el niño muere porque le va a producir parada respiratoria. Los bloqueadores neuromusculares no atraviesan la placenta, pero sí los opioides, sí los hipnóticos, pero los bloqueadores no. Entonces yo puedo dar una anestesia general con bloqueador neuromuscular a una gestante. Sí puedo dar una anestesia general con bloqueador neuromuscular a una gestante, sí, porque los bloqueadores no atraviesan la placenta. ¿Voy a tener alguna particularidad, algún cuidado especial con esta gestante? Sí. Si bien es cierto, puedo usar, sí, pero tengo que tener un cuidado particular. ¿En qué tengo que cuidar a la gestante cuando uso bloqueador neuromuscular? ¿Ah?
Ya, bueno, eso es en realidad, eso es de la anestesia en general, ¿no? El dolor le puede precipitar a ella un trabajo de parto prematuro, el dolor y la manipulación. Pero con los bloqueadores, ¿qué especial cuidado tengo que tener en una gestante? Recuerden que hay gestantes con barriga pequeña que están en el primer trimestre y hay gestantes que ya están de 8 meses. No es igual dar anestesia a una gestante a término que una gestante que está en el primer trimestre. Si yo tuviera una gestante en el primer trimestre con apendicitis no complicada, o sea, localizada, ¿cuál sería mi técnica anestésica principal de elección? La regional. Está localizado, su barriga es chiquita, no le va a dificultar al cirujano, una anestesia regional por la espaldita, epidural o raquidia, el cirujano le abre, le saca y ya está. Pero ¿qué pasa si yo tengo en la emergencia una gestante que está de 8 meses con una apendicitis y tienen ociosis que operar? A la gestante no la vas a dejar a que dé a luz primero y después que opere la no, tienes que operarlo, diagnosticada la apendicitis tiene que operarse. La operas, obviamente tienes que operarla. ¿Qué anestesia le vas a poner a esa gestante? A esa paciente va a tener que poner una anestesia general. ¿Qué cuidado debo tener yo para ponerle anestesia general a una gestante a término, que la barriga está así, que tiene un bebé ahí que pesa? ¿Tengo que tener cuidado? Sí. A una gestante a término, para darle una anestesia general, es considerada como un estómago lleno, como un paciente obstruido. Porque en el momento que yo la relaje a la gestante, si bien es cierto, el bloqueador neuromuscular no atraviesa la placenta y el bebé va a estar bien, no hay problema, pero sí voy a bloquear todo lo que es la membrana neuromuscular en la gestante. Eso quiere decir que todos los músculos de acá se van a poner flácidos, todo el peso del bebé va a caer, mi esfínter esófago gástrico se va a abrir y todo el contenido o poco que pueda haber en el estómago con la caída del peso del bebé va a hacer que pueda regurgitar y tener una broncoaspiración. Una anestesia general en una gestante es una intubación rápida, tiene que ser rápida. Y a ella no la voy a poder, no va a ser fácil a ella bloquearla y ponerle y hacerle. ¿Por qué? Porque le puedo desencadenar el trabajo de parto por el estrés a la gestante. Entonces la gestante generalmente ponemos anestesia general, pero la intubación tiene que ser rápido, ¿no? Se le ponen las drogas, respira todo, fenda, propofol, relajante y meterle el tubo lo más rápido posible, porque como en la relajación todo se viene al peso del bebé, hace presión en el estómago y eso hace que si tiene poco puede regurgitarse, si tiene comida peor todavía, con más facilidad se va a regurgitar. Entonces el uso de bloqueadores neuromusculares en los gestantes está indicado, sí, no hay problema, pero en una gestante hay que tener bastante cuidado porque puede haber una broncoaspiración, se considera un estómago lleno, una gestante a término para anestesia general. Hay que hacerlo con bastante cuidado, muy rápida la intubación, ¿no? Y con dosis medidas, porque recuerden que el propofol y el fentanilo sí atraviesan la barrera y van a deprimir al bebé. Es por eso que se aconseja cuando entran gestantes a operarse que el ginecobstetra le haga un monitoreo fetal antes de entrar para ver si el bebé está bien, no es que el bebé esté mal y no esté vivo, y después de la anestesia también otro monitoreo fetal para ver cómo está el bebé, ¿no? Para control. ¿Alguna pregunta hasta acá acerca de bloqueadores neuromusculares? ¿Alguna pregunta acerca del uso, indicaciones, contraindicaciones? Bueno, ya hemos visto la clasificación, el mecanismo de acción. Las diapositivas que a mí no me gusta explicar lo que está pasando, me van a dar un montón de información. Por ejemplo, ¿no?
La acetilcolina es liberada dentro de la hendidura sináptica después de producir un estímulo nervioso, ¿no? Eso ya lo vimos, es correcto. Tiene que atravesar el espacio intersináptico y la distancia es de 50, 70 nanogramos. Toda la información que les doy acá en las diapositivas es más que todo informativa. Lo que yo les he explicado, los ejemplos que le he puesto y la clasificación que le he puesto es lo que, en base a lo cual va a venir el examen, porque acá no hay mucha información que al final lo van a leer hoy día y mañana ya no se van a acordar y que no les va a servir a no ser que sean anestesiólogos. Es meramente informativa. Lo que les he explicado es lo que, en base al cual se va a girar los temas y preguntas del examen, ¿no? Poner un paciente, un caso clínico, tipo de paciente, qué anestesia le pondrías, por qué, ¿no? Y la clasificación de los bloqueadores neuromusculares, ¿no? Vamos a avanzar. Bueno, la acetilcolina es sintetizada a partir de la acetilcoenzima A y de la colina, ¿no? Que está bajo la influencia de una enzima que es la acetilcolino transferasa, ¿no? Que se encuentra en el axoplasma, y que el 80% de la acetilcolina la vamos a encontrar en las vesículas, ¿no? Casi toda la acetilcolina va a estar dentro de las vesículas. Ahora, los bloqueadores neuromusculares son agentes, como lo vuelvo a repetir, que tienen la acción de interrumpir la transmisión del impulso nervioso en la unión neuromuscular. ¿Verdadero o falso? Ese es el mecanismo de acción. ¿Y qué van a provocar en el paciente? Relajación y parálisis del músculo esquelético. Tenemos acá la clasificación, como vuelvo a mencionar, con su mecanismo de acción que ya lo hemos visto. Ahora, cuando yo coloco un bloqueador neuromuscular, ¿no? Por ejemplo, a él le digo, échate, le pongo una vía y le coloco el bloqueador neuromuscular, así tal cual, sin nada otra droga. Así tal cual, agarro mi becuronio, 8 de becuronio y ¡pa! Te coloco. Puedo coger el rocuronio también, pero no. Voy a coger el becuronio porque el becuronio, su efecto hace en 3 minutos. El rocuronio hace su efecto en 1 minuto. Entonces, como yo quiero conversar contigo antes de que se produzca tu bloqueo, te coloco el becuronio para tener 3 minutos y conversar con el paciente. Entonces, ¿qué creen que va a pasar si yo a un paciente lo echo, le pongo la vía y le coloco de frente el bloqueador neuromuscular? En este caso, el becuronio. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué me va a decir el paciente? ¿Qué va a sentir el paciente? El paciente va a empezar primero a decirme, o va a decir, no puedo abrir los ojos, no puede abrir los ojos, se le caen los ojos, no puedo abrir la boca, no puedo pasar mi saliva, no puedo levantar la cabeza, no puedo respirar bien, no respira, hace parada respiratoria y de ahí viene la parada cardíaca. Hace parada respiratoria, empieza a desaturar, de ahí viene la parada cardíaca por hipoxia. El bloqueo es céfalo-caudal. O sea, cuando tú colocas un bloqueador neuromuscular a un paciente, el bloqueo es céfalo-caudal. Empieza desde la cabeza, desde los ojos, la boca, el cuello, el tronco, parada respiratoria. Esa es la secuencia. Es casi igual como el veneno de la serpiente. Ustedes han escuchado hablar cuando hay serpientes que muerden y inoculan el veneno y después cómo es la muerte de los pacientes que son mordidos por serpientes. Igualito. El veneno en su composición tiene sustancias que van a bloquear la placa neuromotora y el paciente va a empezar a sentir debilidad de los músculos, ¿no? Y llega el momento en que ya no puede respirar y el paciente siente que no puede respirar, pero está consciente.
es una muerte consciente. Sienten como ustedes, que no, imagínense que no pueden respirar y están alertas, totalmente despiertos. Es una sensación de muerte terrible. Entonces, por eso que el bloqueador neuromuscular, ustedes habrán visto en sala cuando le colocamos a un paciente, ¿qué colocamos primero? El fentanilo, le damos tiempo que haga su efecto, de ahí lo dormimos con el propofol y al último le colocamos el relajante, para que cuando se sienta que ya no puede respirar esté dormido, no tenga esa sensación de falta de aire. Por eso es la analgesia, la hipnosis y al último el bloqueo neuromuscular. Y la secuencia de bloqueo es cefálica, caudal. Ahora, ¿ustedes piensan que habrá algún fármaco que revierta este efecto? Sí. Hay fármacos que son reversores de los bloqueadores neuromusculares, ¿no? Como la neostimine, la fisostimine. Pero ¿qué pasa? ¿Los puedo usar? Ya, le pongo, que respire, le quito el tubo y no es tan fácil decir voy a usar un reversor y ya se solucionó el problema. Yo para usar un reversor tengo que usarlo sabiendo que el porcentaje de bloqueo que tiene mi paciente, o sea, el porcentaje de receptores que está bloqueado, no sea más del 30%, o sea, que tenga un porcentaje de desbloqueo del 60-70%, que esté libre los receptores. ¿Para qué? Para que cuando yo use el reversor pueda tener un efecto sin complicaciones. ¿Por qué? Porque el reversor, que es la neostimina, la fisostimina, dura más o menos media hora su efecto. O sea, si yo le coloco el reversor, sí voy a sacar, ¿no? Va a revertir su efecto, pero su tiempo del reversor es media hora. Y si yo le he puesto a mi paciente pipepuronio, que dura 2 horas, lo operó el cirujano y acabó en 20 minutos. Me queda aproximadamente 1 hora y 40 minutos de relajación. Y yo le pongo el reversor, voy a tener 40 minutos que va a estar el paciente bien, pero al cabo de la vida media del reversor pasa, sigo con el efecto porque el relajante me va a durar todavía 1 hora más. Entonces el paciente de nuevo va a sentir que no puede respirar y voy a tener que volver a reintubar. Pues yo para usar el reversor tengo que ver el tiempo que lo tengo a mi paciente, que le queda por respirar y ver su porcentaje de receptores libres. Tengo que tener un aproximado del 60-70% de receptores libres para colocar mi reversor y llegar al 100%. Pero si tengo todo bloqueado, está el 80% bloqueado, tengo 10% libre, por decir, no le puedo revertir al paciente. Porque lo voy a hacer ventilar un rato y de ahí se va a quedar. Porque sigue el efecto, tiene muchos receptores que están bloqueados. Entonces, para revertir, hay formas de revertir al paciente. No se puede revertir y mandarlo, ¿no? O sea, la reversión siempre es con mucho cuidado. Con nosotros revertimos tenemos mucha prudencia en revertir, porque no queremos reintubar o que mandemos a RECU y el paciente tenga dificultad respiratoria o haga una parada respiratoria y una parada cardíaca. Hay que ser muy prudentes para usar los reversores, ¿no? Si hay reversores, sí, pero hay que saberlos usar. No es cuestión de ponerlos y ya, no es así. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto al uso de los bloqueadores? ¿Alguna duda que les haya quedado? Entonces, el mecanismo de acción ya lo saben, la clasificación también ya lo saben, los ejemplos ya lo saben. Ejemplos con gestantes, ejemplos con niñas, ya lo saben. Las contraindicaciones relativas con los bloqueadores musculares también ya lo saben. La secuencia de bloqueo, ¿cómo es la secuencia de bloqueo? Encéfalo caudal, ¿no? Empieza desde los ojos, debilidad, párpados, va bajando así, como va bajando así, para poder hablar, para poder deglutir, para poder levantar la cabeza, para poder respirar, parada respiratoria, ¿no? Y también va a haber parálisis de los miembros inferiores, ¿no? Se va a bloquear todo
todo lo que tenga placas neuromuscular. ¿Alguna pregunta, alguna duda que les quede con respecto a los bloqueadores? Con respecto al atracurio, sus indicaciones, sus contraindicaciones, en qué pacientes se les va a colocar el atracurio, quedó claro, en quiénes está indicado y quiénes está contraindicado. El metabolismo del atracurio. ¿Cuál es el metabolismo del atracurio? Reacción de Hoffman. Reacción de Hoffman. Ahora, el atracurio, todo lo que yo les digo está acá en las diapositivas, pero las diapositivas, si yo les he dicho 10, las diapositivas en información tienen como 90, pero de los cuales las dosis, por ejemplo, de los fármacos, yo no les voy a preguntar. Están ahí referenciales para que vean que todos tienen diferente dosis, diferente presentación, pero no entra en su examen. Hay varias características también de cada fármaco que no es relevante, pero lo que les estoy explicando, los ejemplos que yo les pongo, toda esta dinámica, eso sí les va a venir en el examen con respecto a las preguntas. ¿Alguna pregunta? Ya. El atracurio, eso también está acá. El atracurio, para que pueda ejercer ese efecto de su metabolismo en el plasma, por partición, se fragmenta y forma dos componentes producto de esa fragmentación, necesita que el paciente tenga un pH adecuado y necesita que tenga una temperatura adecuada. ¿Cuál es el pH normal de un paciente? 7.35 a 7.45. ¿Cuál es la temperatura normal de un paciente, de una persona que está viva? 36, 36.5, ¿no? 36.5, 36.8. Entonces, en temperatura normal y en pH normal, el atracurio se va a fragmentar y no va a necesitar ni el hígado ni el riñón. Pero ¿qué pasa si yo tengo a mi paciente que está en acidemia, está acidótico, 7.2 de pH y temperatura 35? ¿Qué va a pasar? Que no se va a poder metabolizar el atracurio y el paciente se va a quedar relajado más del tiempo que debería estar. Todos los bloqueadores neuromusculares se metabolizan en el hígado y se eliminan en el riñón, a excepción del atracurio. Pero el atracurio, para que surja su vía de Hoffman sea adecuada, necesita temperatura y pH adecuado en el paciente. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta que...? Los pacientes chocados, por ejemplo, si yo supuestamente están en shock, están acidóticos, ¿cierto? Entonces yo no puedo utilizar el atracurio, como usted dice, no se metabolizaría. ¿Qué utilizaría entonces? En los pacientes que están chocados, por ejemplo, llega un paciente, qué sé yo, que se lo atropelló el carro y sangrado de víscera hueca, de repente no llega en estado de shock. Si el paciente llega despierto, todavía está despierto, no está chocado todo, pero está despierto, un poco, ¿no? Lo vamos a relajar, lo vamos a intubar. Sí, no habría problema, probablemente esté en estado acidótico. Cuando nosotros colocamos el bloqueador, el Fenta o lo que para él lo que necesite, de repente no propofol porque lo va a hipotensar, pero puedo usar un poco de mina, un poco de Fenta y relajante, o puedo usar ketamina y un poco de relajante, ¿no? Porque la ketamina es muy potensa y no bradicardiza. Puedo usar ketamina y relajante y lo intubo. Tomo mi AGA y está en estado acidótico. ¿Qué hago? Revierto el estado acidótico, ¿no? Puedo usar bicarbonato para poder revertir y llevar mi pH a un pH normal, ¿no? Hay estados para revertir el estado acidótico del paciente y si lo puedo extubar, lo extubo, ¿no? Revierto el pH todo, que se metabolice el atracurio y lo puedo extubar a mi paciente. Pero si
no hay problema, o sea, en ese aspecto de jugar con el pH. Lo puedes normalizar el pH y lo vas a poder extubar al paciente. Si es por el pH no hay problema, siempre se compensa o se soluciona el problema del pH. Así como el shock sangra, le pasamos volumen y de ahí como hemos derivados la acidosis, le ponemos bicarbonato y la ponemos a un estado de homeostasis. Sí, eso se revierte. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, o sea, podría decir que los bloqueadores intraoculares son de por sí opcionales, o como no puedo administrar en el momento de la anestesia, porque podría intubar sin usar bloqueador intraocular. Sí, puedes intubar sin bloqueador, pero sí te va a ser más dificultoso porque el paciente se va a mover. La boca va a ser el reflejo de... te va a ser mucho más dificultoso. Si no tiene, o sea, es un paciente sano, como he visto en sala, que entra, que ustedes cuando han ido al hospital entran en las salas de cirugías programadas. O sea, es un paciente que no tiene emergencia, o sea, se intuba tranquilamente. En la emergencia ven pacientes con cirugías de emergencia, los cuales ahí vamos a veces en algunos de ellos pensar si lo vamos a relajar o no, porque a veces nos llegan bien obstruidos así que los tenemos que intubar despiertos, como les dije, ¿no? Sin relajante. A veces vamos a encontrar pacientes que llegan con miastenia grave, ¿no? Para un apéndice también preferimos, si no está complicada y tiene miastenia, un epidural, no lo relajamos. Pero si está todo con peritonitis, eso, lo vamos a intubar, pero ahí sí sin relajar. Por ejemplo, el paciente con miastenia intubamos propofenta sin relajar. Propofenta lo llevamos al área y así se mueve el tubo y de ahí se conecta al ceborale o al propofol, fentanilo, pero sin relajar. Termina la cirugía, se despierta y se extuba. Sí. En realidad es opcional, pero si no hay ningún problema, lo ponemos. Pero si hay alguno como una miastenia, miopatía, alguna enfermedad de la placa neuromotora, no usamos bloqueadores neuromusculares. Se intuba así nomás. Claro que se te va a mover el paciente, no va a ser tan fácil, vas a tener que hacer mayor esfuerzo con el brazo para poder abrir y hacer la laringoscopía, pero así se va a tener que intubar. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Entonces, vemos de que va a haber, les vuelvo a repetir el orden, hay cavernosis palpebral, estrabismo, diplopia, disartria, disfagia, dificultad de la audición para los tonos graves, se van a paralizar los músculos del cuello, luego los del tronco, los músculos intercostales, el diafragma y los músculos de los miembros inferiores. Dentro de los compuestos benzodiazepínicos que les dije que liberaban histamina, tenemos el atracurio, pero hay otros fármacos para su conocimiento como son la tubocurarina, la metoxicurarina, el doxacurio y el vivacurio que liberan histamina, aparte del atracurio, ¿no? Por conocimiento, pero no se les va a preguntar eso, pero sí el atracurio. El atracurio es un fármaco que usamos mucho en sala de operaciones, tiene sus indicaciones. Dentro de los de acción corta habíamos mencionado a la insulina y también tenemos al vivacurio. Dura 12 a 15 minutos, ¿no? Son los dos ejemplos que tenemos de acción corta. El atracurio tiene dos rutas de degradación. Sufre eliminación de Hoffman, que es un proceso exclusivamente químico que se traduce en las pérdidas de sus cargas de este fármaco. Se fragmenta la molécula y se forman dos compuestos, la launomosina y el acrilato monocuaternario, ¿no? Esos son los productos de degradación del atracurio. El proceso de Hoffman no es biológico, no requiere de funcionamiento hepático, renal o enzimático, que es lo mismo que ya les expliqué.
produce a un pH y temperaturas fisiológicas para que se dé este proceso, que es lo mismo que les había dicho minutos previos. La duración de la acción del atraculio se prolonga por la hipotermia verdadera. La hipotermia y la acidosis van a prolongar el efecto, ¿no?, del atraculio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Las dosis de los fármacos, porque van a figurar acá las dosis, todo eso no les va a venir por si acaso, ni se lo aprendan porque no es relevante eso para ustedes. Pero sí que cada fármaco tiene dosis diferentes y que la dosis va a variar de acuerdo a cada paciente también. Si es un paciente con enfermedad renal, con enfermedad hepática, las dosis van a ser mínimas, incluso menos de las normales. Si son niños, también menos de lo normal. Si son niños muy pequeños, no vamos a usar bloqueador neuromuscular. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Podría repetir lo del caso de las gestantes que, o sea, usted dijo que lo intubábamos rápidamente, pero sí podíamos usar el relajante? Sí, en las gestantes sí se usa el relajante neuromuscular. ¿Por qué? Porque no atraviesa la barrera placentaria. Pero ¿por qué vamos a intubar rápido cuando usamos relajante neuromuscular? Porque va a relajar toda la musculatura, inclusive el esfínter esófago gástrico, y como relajas toda la musculatura, una gestante con un bebé de 5 kilos, 4 kilos, cuando tú lo relajas, ejerce un peso, una presión que cae y empuja la barriga, empuja el contenido. Entonces cuando tú lo relajas, va a ejercer el bebé una presión sobre la loma, así, que va a presionar. Entonces, si alguien presiona tu barriga y está relajado, el esfínter, es muy fácil que el contenido salga. Es por eso que las gestantes usan relajante, sí. Cuando usas relajante tienes que intubar rápido. No es que esté contraindicado, sí lo usas, pero la intubación tiene que ser rápido. Esa intubación rápida se conoce como secuencia rápida. Intubación en secuencia rápida para evitar que el contenido que está en el estómago, el contenido gástrico, el contenido intestinal, vaya a regurgitar hacia la vía respiratoria, que es lo que se llama como la broncoaspiración. Pero sí se usa, pero hay que tener esa acotación en la gestante, ¿no? De que la gestante que está a término, porque la que tiene un mes, 2 meses, no es como si no tuvieras casi nada, pero la gestante a término sí, se considera un estómago lleno, hay que tener cuidado con la intubación. Pero sí se usa relajante, sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? El esquema también se le dio, se le pone un esquema también que para muy claro el dibujo. ¿Dónde se metabolizan mayormente los bloqueadores neuromusculares? En el hígado. ¿Y se eliminan por qué vía? A excepción de quién. Muy bien. ¿Cuándo es su examen? ¿A fin de mes? En septiembre. No, en agosto es un examen. Claro. ¿Cuándo es el 28. Muy bien, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí.